Vamos a iniciar con el en vivo. Como les dije al principio, ¿cómo se llama? Pues guía de selección de equipo para la calibración de termómetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que requerimos para calibrar un termómetro? Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y recuerden que pueden preguntar, ¿eh? Bueno, ¿cómo se calibra un termómetro? Pues podemos calibrarlo de dos maneras, por puntos fijos o por comparación. Los equipos que tenemos en la industria, por lo general, todos se hacen por comparación. Los que calibramos por puntos fijos son patrones de alta exactitud, que puede ser nuestro patrón de referencia en una empresa, en un laboratorio, es el que mandamos a un laboratorio de mayor exactitud. Por lo general son los laboratorios primarios de los países que tienen puntos fijos. Donde se puede calibrar esos patrones. Entonces, hoy no vamos a hablar de puntos fijos, vamos a hablar de por comparación. ¿Cómo hacemos la calibración por comparación? ¿Qué es lo que requiero para una calibración por comparación? Pues bueno, estos son el equipo que yo requiero. Requiero un termómetro de referencia, un indicador para termómetros de referencia, una fuente de temperatura y accesorios. Esas son las cuatro cosas que yo requiero para calibrar termómetros. Ahora, hay muchas opciones de termómetros de referencia, de fuentes de temperatura, entonces vamos a ir viendo cada una de ellas y después nos vamos a pasar a ver, por ejemplo, el tipo de termómetro con qué lo debo de calibrar. Por ejemplo, si son termómetros de líquido en vidrio, que por lo general los conocemos como termómetros de mercurio o termómetros de alcohol, esos termómetros de líquido en vidrio con qué se deben calibrar. Sobre todo la fuente de temperatura o la fuente de calor es lo que tenemos que seleccionar, que es diferente para los diferentes tipos de instrumentos. ¿Ok? Bueno, este, vamos con los termómetros de referencia. ¿Qué es un termómetro de referencia o un patrón de temperatura? ¿Sí? Son los sensores que tenemos como referencia, que pueden ser SPTRs, RTDs, termómetros de resistencia, el de arriba también es un termómetro de resistencia, pero es de alta exactitud, un termistor o un termopar. ¿Sí? Los intervalos, mucho de lo que podemos seleccionar el intervalo del termómetro o del sensor que voy a ocupar como patrón, depende de lo que yo voy a calibrar. Entonces, si se dan cuenta, ahí en esa tabla podemos ver los intervalos de un SPTR, de un RTD, de un termistor y de un termopar. A partir de los termómetros que yo voy a calibrar, tendré que seleccionar el intervalo y después también la exactitud o la incertidumbre con la que está midiendo ese instrumento. Recuerden que cuando calibro un termómetro o cualquier instrumento, el patrón por lo menos debe de ser idealmente 10 veces mejor que el instrumento a calibrar. O sea, 10 veces mejor. A veces no es posible lograr eso y usamos 4:1. En el caso sobre todo de alta exactitud, a veces es 2:1. No se puede ni siquiera lograr el 4:1. Entonces, en temperatura buscaremos el 10:1, es decir, que sea 10 veces mejor el patrón que el instrumento que voy a calibrar. Pensémoslos con exactitudes. Tiene una exactitud de 0.1 grados Celsius, entonces mi patrón debe ser 0.01 grados Celsius de exactitud. ¿Ok? Y quien nos ayuda un poquito es la resolución de los instrumentos, aunque bueno, hay instrumentos que dicen que tienen mucha resolución y a la hora de la calibración nos damos cuenta pues que no es tan creíble toda esa resolución, pero si hablamos de exactitud, ahí sí podemos ver la relación de 1 a 10, ¿ok? También se dan cuenta que tenemos algunas notas dependiendo del tipo de patrón. En el caso de un SPTR es un instrumento, es el más exacto, este se calibra por puntos fijos. Este, es frágil y es muy costoso, eso es un hecho, es muy frágil. ¿Sí? El RTD, pues es estable, es exacto, es menos costoso que un SPTR y es un poco menos frágil, pero también lo tengo que cuidar, es frágil, o sea, frágil en el sentido de que si yo tengo mi termómetro y le pego tantito contra la mesa, se puede cambiar su resistencia y está referenciada la resistencia de un termómetro de resistencia platino, su resistencia a 0 grados Celsius o al punto triple del agua. Entonces, tengo que evitar esos golpes, ¿sí? Que pueden cambiar su resistencia del instrumento. Son delicados. ¿Sí? El termistor es muy exacto ese instrumento, solo que su intervalo es muy pequeño, es mucho menos costoso, es menos frágil, pero ¿cómo se llama? Su intervalo, se dan cuenta, es de -20 a 150 grados Celsius. Para algunas industrias o empresas, por ejemplo, en la farmacéutica, también los alimentos no requieren más de 150 grados Celsius. Entonces, eso está bien, un termistor es conveniente y es muy estable, ¿sí? Es muy estable y muy exacto.
En el caso de que la industria o lo que yo voy a calibrar sea de muy alta temperatura, pues están los termopares. Y en este caso un termopar patrón es un termopar tipo S o un tipo R. ¿Sí? El problema es que no son tan estables, es menos exacto, obvio, ¿sí? Es menos costoso, también es mucho menos frágil, pero el intervalo llegamos hasta 1450 grados Celsius. ¿Sí? Esa es una gran ventaja. Ahora, esta es la parte sensora. Yo requiero aparte un indicador, que eso también a veces genera mucha confusión en la industria. Quiero un termómetro digital, dicen, y a veces el termómetro digital hablan nada más del puro indicador, no del indicador junto con sensor, que es la cadena de medición completa. Por eso nosotros lo dividimos entre termómetros de referencia y el indicador para el termómetro, que también les llevan monitores, les llevan puentes termométricos, termómetros digitales. Pero recuerden, por ejemplo, estos indicadores para termómetros pueden medir termómetros de resistencia platino, termistores, TPTRs, termopares. O sea, hay algunos que tienen esa facilidad de medir casi todos los tipos de patrones que yo pueda tener. Entonces puedo tener solo un indicador con diferentes tipos de patrones para alcanzar un intervalo más grande. Pero hay unos que no tienen esa posibilidad de tener solo un tipo de termómetro, perdón, varios tipos de termómetros, aceptarlos, y nada más aceptan, por ejemplo, RTDs o termopares. Entonces yo tengo que revisar sobre todo qué voy a calibrar y en qué intervalo. Eso es muy importante y eso va a hacer que seleccionemos nuestro indicador y nuestro sensor, nuestro termómetro de referencia patrón. ¿Ok? También es importante la exactitud. Aquí lo ideal sería yo conocer la exactitud de mi cadena de medición, es decir, el RTD junto con el indicador. ¿Cuál es la exactitud que tiene? Porque el RTD tiene una exactitud, o el patrón de referencia tiene una exactitud, pero también el indicador, este indicador también tiene una exactitud y yo debo de conocerla. ¿Ok? Entonces, para poder definir cuál es el adecuado para la calibración de los termómetros que voy a realizar. Si yo soy un laboratorio de calibración que ofrece servicios de calibración a la industria en general, pues tengo que tener un intervalo, bueno, tengo que tener patrones en todo el intervalo porque no sabemos qué tipo de termómetro nos va a llegar. Y tengo que tener también las fuentes de calor de diferentes intervalos de temperatura porque nos pueden llegar de todos tipos de temperatura. Entonces, no es lo mismo que yo tenga un instrumento que voy a medir hasta, ahorita que hay ultra congelados, hasta menos 90 grados Celsius, ¿sí? Y luego me llega otro termómetro que quiere medir hasta 1100 grados Celsius, entonces con un solo equipo es difícil que lo pueda lograr, no hay equipos que puedan lograr todo ese intervalo tan grande, ¿ok? Por lo general tenemos diferentes patrones de referencia, indicadores y lo que sigue, pues la fuente de temperatura, que también, pues no hay intervalos tan grandes, ¿no? A ver, déjenme revisar el chat, no lo he revisado. Nos hizo favor mi compañera Itzel de ponerles ahí el correo y el WhatsApp. ¿Ok? No, no hay preguntas todavía. Bueno, vamos a continuar. Vamos a volver a compartir. Bueno, estamos compartiendo entonces lo del indicador para termómetros. Entonces, esta parte es muy importante definir qué equipo voy a requerir. Si ustedes tienen alguna duda, una pregunta, con mucho gusto nos pueden contactar y yo les puedo ayudar a decidir cuál es el más adecuado dependiendo del intervalo y la exactitud de sus patrones, de los patrones de sus termómetros a calibrar. Les podemos ayudar en esa parte, ¿sí? Sobre todo para sacar la exactitud de su cadena de medición. ¿Ok? Bueno, ¿qué decíamos la otra parte que nos falta? Tenemos dos, ¿sí? Que sería, ¿qué fuente de temperatura? Existen fuentes de temperatura en el mercado que son baños líquidos y hornos de pozo seco, ¿sí? Esas son las fuentes de temperatura. ¿Qué es la ventaja entre un pozo y un baño? Pues bueno, hay diferencia entre uno y otro. Unos son los intervalos de temperatura, otros son los diámetros que puedo yo colocar en cada uno de ellos. Entonces, es lo que vamos a ver ahorita. Recuerden también, no hay equipo que tenga un intervalo de muy baja temperatura hasta muy alta temperatura, es difícil. Por lo general, yo en un laboratorio de calibración de temperatura, yo tengo dos equipos, uno para baja y otro para alta temperatura. ¿Ok?
Ok, bueno, en el caso de los hornos de temperatura, la exactitud que tienen es moderada, ¿no? Es moderada. Aquí una desventaja son que los diámetros de los huecos o de los insertos son fijos. Estos diámetros son fijos, ¿sí? Y pueden ser, y eso nos genera un problema porque a veces, como los termómetros que vamos a calibrar, los tenemos dentro del proceso o están dentro en el campo, entonces a veces la funda protectora del termómetro está un poco doblada y a veces es imposible meterlo. Eso nos genera a veces problemas o a veces nos quedan atorados los termómetros dentro de los insertos y hay que sacarlos. Este, la profundidad de inmersión es fija, no es muy grande la profundidad de inmersión, o sea, no tenemos profundidades arriba de 20 centímetros, es difícil en un pozo. Ventaja, pues son secos y limpios, pueden ser, son portátiles también, ya aunque en el caso de los baños de calibración hay microbaños que son portátiles también. Aquí los cambios de temperatura son rápidos, mucho, muy rápidos. En un baño de calibración de 30 a 40 litros, pues es muy lento el cambio de temperatura, es decir, que nos tardamos más en hacer un poco más la calibración. Ya actualmente tienen con sensor interno, yo puedo tener, en vez de tener mi patrón de referencia y mi indicador, o sea, esa cadenita de patrón, el mismo generador de temperatura puede tener un indicador internamente de alta exactitud junto con su RTD, su patrón o termopar o lo que sea necesario como patrón que yo utilice. Esa es una gran ventaja. El intervalo, ya como pueden ver, ¿sí? Tengo de -100 a 1200. Obvio, no en un solo equipo, por lo menos son dos equipos para tener ese intervalo. Esa es la cuestión. Ahora, la estabilidad y uniformidad es lo más importante en una fuente de temperatura. ¿Por qué? Porque esa me va a generar mayores o menores incertidumbres en el proceso de calibración. Ideal sería que la estabilidad o uniformidad sea muy buena, de 0.001, un grado Celsius, pero no todos lo tienen así. Y aparte, depende qué voy a calibrar. Entonces, hay que hacer números para ver qué equipo es el más adecuado y con qué estabilidad de uniformidad. A veces nos vamos en que, ¿cuál es la exactitud del horno de temperatura del pozo de calibración? No, la exactitud no es tan importante, ese no es el patrón. El patrón es el termómetro de referencia que tengo. ¿Sí? ¿Pudiera yo utilizar el pozo de calibración o el horno de temperatura, el generador de temperatura, para hacer patrón? Sí, pero para termómetros de muy baja exactitud. Sí lo puedo utilizar, pero entonces yo tendría que calibrar el sensor interno que tiene el pozo para poder usarlo como patrón. Sí se puede hacer, ¿sí? Pero son para casos ya que tenemos un termómetro que tiene resoluciones de 5 grados y exactitudes de 2 grados. Hay pozos que tienen mejor exactitud en su termómetro interno, pero no es el más importante la exactitud del pozo de calibración. Lo importante es la uniformidad y la estabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo lo pongo en un agujero, ¿sí? Me da una estabilidad y es uniforme con la temperatura del otro agujero que también aquí lo más importante, mucho de lo importante en un post, bueno, en la calibración es que yo los tengo que poner, ideal sería que estuvieran a la misma profundidad los dos. Cuando tenemos problemas como esto, que está uno más corto que el otro, entonces tenemos incertidumbres más grandes. Ay, perdón, pues como está el protector de pantalla, se pierde. Aquí está. Sí, puedo tener incertidumbres más grandes, pero yo por eso se ve la estabilidad y la uniformidad en diferentes. Y entonces esos fuentes de temperatura, ya sea baño o líquido, se tienen que caracterizar y saber qué pasa cuando yo está mi RTD patrón ahí, a esta profundidad, y el otro está en la parte superior porque es más chiquito, es más corto. Entonces tendría que hacer también, asegurar que se puede cumplir esa estabilidad y uniformidad también cuando esté más arriba o más abajo. Ideal es de que estén sumergidos a la misma profundidad, ya sean en un pozo o en un baño, siempre es lo mismo. Estoy leyendo una pregunta que me dice Daniela. Los indicadores de termómetros, ¿cuánto pueden tener un almacén de productos de alimentos o medicamentos? ¿Cada cuánto se tiene que controlar los indicadores para termómetros, por favor? Los intervalos de calibración, los define cada usuario. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un termómetro similar al que tú tienes, pero yo lo uso una vez al año y el tuyo está utilizándose a las 24 horas del día. Entonces, el proceso de calibración debería de ser
mucho más rápido en el tuyo que en el mío, pero eso lo define el usuario. Hay instrumentos de medición que se usan o son muy críticos en el proceso. Hablemos, por ejemplo, en los aeropuertos, cuando están en mantenimiento, tienen que estar revisando desgaste de piezas con micrómetros. Entonces, cuando un micrómetro se está usando, tenemos que asegurar que está dando lecturas confiables porque pues, puede caerse un avión, ¿verdad? Nada más por el desgaste, ¿no? De una pieza. Entonces, esos micrómetros a veces los calibran una vez al mes. O sea, es muy rápido, ni siquiera 6 meses. Cada mes lo están calibrando para asegurarse la confianza de la medición, ¿sí? Porque es crítico. Entonces, el tiempo o el periodo de que tú lo tienes que mandar calibrar o controlar, eso depende del uso que tú le des. Siempre la recomendación es el del fabricante y por lo general tenemos que el fabricante nos dice que, ¿cómo se llama? Que cada año por lo menos, pero a veces es difícil decir al año porque no, nadie me asegura que en ese año se comportó, el instrumento fue confiable, ¿no? Entonces, la única manera es, existen métodos para definir intervalos de calibración. La Organización Internacional de Metrología Legal tiene una recomendación, creo que es la 10, la R10, si no me equivoco, en donde nos dice la forma de cómo podemos definir periodos de calibración. El más correcto podría ser que yo tenga varias calibraciones de mi instrumento y ahí puedo definir cómo se está comportando con el tiempo y puedo aumentarlo o reducirlo. Pero eso es, pues ya después, imagínate, si lo mandas a calibrar cada año, después de 3 años ya puedo tener una referencia. Entonces, no es tan fácil definir intervalos de calibración. Por lo general, te vas a lo que el fabricante te recomienda. ¿Ok? Bueno, la parte primera, Daniela, no entendí, dice, ¿cuántos pueden tener un almacén de productos, alimentos o medicamentos? Sí, no, esa parte no sé si es la misma de lo de abajo. Sí. Este, Estos son termómetros para medición de temperatura ambiente, que también vamos a ver ahorita, que no son de contacto ni de, sino están en el ambiente, ¿no? También. Y esos también se deben calibrar. ¿Ok? Bueno, entonces estábamos con los hornos. Espero que te haya contestado la pregunta, Daniel, y si no, vuelve a preguntar a ver si te lo puedo aclarar un poquito más. Entonces decía que los hornos pues, son un medio. El problema principal que yo veo es la profundidad que tienen y los agujeros, los insertos, porque lo ideal cuando utilizo un pozo es de que casi quede justo a la entrada del termómetro al inserto. Si queda mucho espacio de aire, eso no es correcto. Sí, eso no sería, o sea, que esté muy holgado, no es correcto porque no te va a dar la temperatura de referencia y el patrón sí está casi justo y este está separado, tiene espacio de aire. Recuerden, cuando tengamos espacio de aire, el aire por lo general, bueno, el aire transfiere mejor el calor por convección, pero si tengo espacio de aire atrapado, lo que tengo es por conducción y el aire es un mal conductor. ¿Ok? Bueno, otra fuente de calor que es estable y uniformemente utilizada para la calibración son los baños de temperatura. Entonces el baño es un baño, es líquido, tiene un líquido, por lo general tenemos aceite de silicón, depende del intervalo de uso, pues hay diferentes tipos de aceite de silicón que puedo utilizar, son para de alta exactitud. Aquí si no me interesa el diámetro, bueno, nada más el área que tenga para poner el área de trabajo que tenga el baño o el microbaño, pues es lo que me puede decir, pero pues estamos hablando que tiene por lo general arriba de 5 centímetros un microbaño. Entonces, un baño de calibración pues tiene mucho más área de trabajo. También la profundidad, en el caso de los baños, hay hasta de 40, 50 centímetros de profundidad. Si es microbaño o baño que utilizo en campo, pues es más pequeño, por lo general 20 centímetros, cuando mucho. Por lo general no son portátiles, es lo que dice, pero tenemos portátiles ahora. Estos dos, el rojito, el de acá abajo, que también son portátiles. En el caso de los baños grandes, los cambios de temperatura son lentos. En los microbaños no, pues es casi 1 litro que tienes. Por ejemplo, el de acá abajo creo que tiene 3 litros, pero es mucho más rápido, ¿no? En los cambios de temperatura. Eh, Se requiere sí un termómetro de referencia. Aquí no tenemos un patrón como en el caso de los pozos. Los fluidos que vamos a utilizar es muy crítico, tenemos que definirlo, ¿sí? Okay, tenemos que definirlo muy bien. Es que estaba volteando a ver la pregunta que me hizo Daniela, ahorita la contesto. Este,
es muy crítica la selección de fluido. Hay quien, por ejemplo, utiliza agua para cierta temperatura, luego etilen glicol y así, pero hay ahorita, les digo, hay aceites de silicón que de acuerdo al intervalo del baño, tengo un solo aceite y no tengo que estar cambiándolo. Eso, a la hora de que estás tú calibrando, te das cuenta que es mucho más fácil así que estar cambiando porque te quita mucho tiempo. En el caso de que estamos hablando de los cambios de temperatura lentos o rápidos, por ejemplo, en el caso de los pozos o hornos, cambios de temperatura rápidos y en otros un poco lentos, es porque en el proceso de calibración, si tú estás calibrando, por ejemplo, hablemos, voy a calibrar en menos 30 grados Celsius y luego va en 0 y luego en 50 y luego en 100. Entonces, en esos intervalos de menos 30 a 0, para pensar que baje a menos 30, va a tardar bastante tiempo. Depende del pozo y del baño, lo que sea, cualquiera de los dos no es tan rápido, ¿sí? Por lo menos a veces 30 minutos. Entonces, esos intervalos, pues es tiempo, ¿no? Y pues, después vas a ir subiendo, es más, o sea, la bajada es muy tardado cuando es a menos 30 y luego la subida es un poquito más rápido, pero también hay tiempos. Ahora, viene lo otro, si yo estoy calibrando a 600 grados Celsius en un pozo, porque en un baño no lo tengo, pero en un pozo sí lo puedo tener 600 grados Celsius, lo estoy calibrando, pero ya terminé de calibrar, entonces después tengo que dejar que se enfríe. No puedo apagar el equipo y irme ya a mi casa o regresarme si estoy calibrando en campo. No, tengo que dejar que se enfríe. Entonces, esos tiempos también tardan en enfriarse. Entonces, hay que considerar también todos esos tiempos que son muy importantes y cuando estás calibrando te das cuenta que quisieras que prendiera y apagara rapidísimo, pero no se puede así. Entonces, lleva su tiempo. Eso también tiene que considerarlo. Puede haber pozos o baños que te dicen, sí llegan, sí son estables, pero a la hora del trabajo tardan mucho tiempo en enfriarse y tú no lo puedes apagar porque se puede dañar la electrónica si está a alta temperatura. ¿Okay? En el caso de los que tienen efecto Peltier para enfriar los pozos o los microbaños, ¿cómo se llama? Si estaba enfriando y tú lo apagas, se daña el efecto Peltier. Entonces son detalles que podemos ver. Ok, ya te entendí, Daniela, tu pregunta, voy a contestar. Me refiero a cuántos tenemos puede tener un almacén. Hay normas para ¿cómo se llama? Para definir el intervalo cada cuándo tienes que tener un equipo. No me acuerdo ahorita de la norma, si quieres después te lo investigo y si me haces favor mandarme un correito y ya para yo darte el tipo de norma, pero sí, no, es ¿por qué? Porque si tienes un almacén muy grande, ¿sí? ¿Cuántos termómetros tengo que poner? No es tan sencillo. Entonces, hay normas no normas, hay recomendaciones de cuántos debes de tener para poder asegurar que la temperatura y la humedad, por lo general, se controla, no afecta a lo que tengo almacenado, ya sea medicamentos o alimentos, ¿ok? A ver, tengo otra pregunta aquí de Felipe. ¿Cómo puedo extraer un método de validación para una comparación periódica que necesito hacer evaluando la medición que me da un termómetro fijo de un cuarto frío, comparándolo con un termómetro manual que yo tengo para efectos de comparar la lectura real? Este, Gracias, Daniela. Saludos a Bolivia. Este, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? En la parte de validación, bueno, hay una norma que se llama aseguramiento de las mediciones, que es la ISO 10012, y también la norma de acreditación del laboratorio, la 17025, nos pide que tengamos verificaciones intermedias, porque entre un periodo de calibración, digamos, de un año, yo digo, yo lo calibré hoy y lo voy a calibrar hasta el próximo año, pero en ese intervalo, ¿quién me asegura que el instrumento sigue siendo confiable? ¿Quién me lo asegura? Pues nadie me lo puede asegurar. Entonces se pide que tengas verificaciones, en este caso yo creo que estaba hablando Felipe, son verificaciones intermedias para asegurar que mientras recorre ese año el instrumento sigue funcionando, no igual, pero dentro de los parámetros de la calibración. ¿Ok? Entonces, este, ¿cómo lo podemos hacer? Pues tendríamos que tener un sistema para poderlo estarlo verificando. Yo sé que es costoso, pero es la única manera que podemos hacerlo. Por ejemplo, tú estás hablando que tienes para termómetro que es ambiental. No es tan sencillo porque yo tendría que tener una camarita para poderlo meter y compararlo contra tu patrón. ¿Sí? Cuando son termómetros de contacto, un termopar, un termistor, un RTD, pues yo puedo hacer un baño de hielo, ¿sí? Y se hace un baño de hielo, existe una norma, ahorita se las voy a mencionar,
Con eso yo lo puedo verificar cuando son de contacto, pero este de ambiente, pues no es tan sencillo. Yo tendré que tener una cámara, asegurar tener una pequeña cámara donde pueda meter el, el termómetro de temperatura ambiente y meter tu patrón para verificar si está dando la lectura real, como tú dices. Ahorita vamos a tocar ese tema también de termómetros de, ambientales. Ok. Me dice, ahorita en preguntas y respuestas. Pude seguirlo cuando mencionaba el cuidado con el peltier de un horno o un baño. ¿Podría volverle a indicarlo, por favor? Claro, claro, Juan. Mira, aquí, por ejemplo, en el imagen tengo un microbaño que es líquido, es del color rojito, es de la marca Sika. Eso es para enfriar, tiene un efecto Peltier. Entonces, si el equipo está enfriando y apagas el equipo o se va la energía eléctrica, se daña el efecto Peltier. ¿Sí? Eso pasa, se daña. Y van a haber muchos equipos. Es que ya no enfría mi pozo, mi microbaño o mi pozo, o ya no calienta hasta arriba, fue porque se dañó el efecto Peltier cuando pasó eso. Es un problema que tienen todos, de la marca que me digas, les pasa lo mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, a veces cuando salgo a calibrar con un equipo de estos, pues tengo que tener cuidado de que nadie vaya a bajar la energía eléctrica o que se vaya la luz, tendría que tener un no break para cuidarlos. Y pues realmente cuando se daña el efecto Peltier, pues es lo que vale del pozo o del microbaño. ¿Ok? Ahí te pregunto, Daniel, ahí te escribió Miguel Pacuala, de que los puntos críticos, sí, te digo, hay recomendaciones donde tú tienes que colocarlo, pero en un, como sea, en un mapeo, pues te puedes dar cuenta dónde son los puntos críticos. ¿Ok? Bueno, creo que son todas las preguntas, vamos a continuar. Bueno, el intervalo de los microbaños o baños de calibración, se dan cuenta, es de -90 a 300 grados Celsius. Para alta temperatura no puedo hacer un baño líquido. Este es uno de las restricciones y de las desventajas de los baños. No puedo calibrar arriba de 300 grados Celsius. Arriba de 300 grados Celsius, pues es un pozo o un baño de sales. Sí, que un baño fluidizo se llama. Las sales que son sólidas a temperatura ambiente se empiezan ya arriba de 300 grados, ya se hace algo, una masa fluidiza y puedo calibrar. Desafortunadamente esas sales son sales explosivas y no es tan sencillo que te den el permiso para tener ese tipo de sales. Aparte de que pues tienes que tener cuidado, sobre todo porque son tóxicas, tienes que tener una extracción localizada dentro del pozo para evitar que te pueda dañar a la persona que está trabajando en eso, ¿no? En la calibración. En el caso también de los baños de calibración, ya arriba de 200 grados, los aceites se generan un poco de vapor y también hay que extraer esos vapores que salen porque también pueden ser tóxicos. Entonces, hay que considerar eso cuando tenemos un laboratorio de calibración en el área de temperatura, que arriba de 200 grados Celsius en baños líquidos, tengo que tener una extracción. ¿Okay? Ahorita no traigo una imagen, para ver si ahorita se las busco, para que vean una imagen cómo es una extracción localizada. ¿Ok? Se dan cuenta, tenemos dos opciones, pozos, hornos o baños, lo puedo utilizar. Y a ratito vamos a ver otra opción que tenemos, sobre todo para los de temperatura ambiente, porque yo no uso ni pozos ni baños para termómetros de temperatura ambiente, uso cámaras de calibración, ¿ok? Hay quien usa cámaras climáticas, pero no son de calibración, hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Bueno, ¿qué otra cosa requiero? Bueno, este es el baño de hielo que yo les comentaba para verificar termómetros de resistencia, termopares, termistores, hasta de líquido en vidrio, siempre la referencia es el 0 grados Celsius o el punto triple del agua, que es 0,01 grados Celsius. Si yo hago, esta es una norma ACTM, esta es una norma, la E563, nos dice cómo hacer un baño de hielo. Y si yo hago el baño de hielo, tengo una estabilidad de incertidumbre de esa temperatura de 0 grados, de más o menos 5 milicelsius o 5 milikelvins, que es lo mismo. ¿Sí? Imagínate, o sea, esa es la incertidumbre que yo tengo, de 5 milicelsius, si yo lo hago correctamente. Aquí lo importante es la limpieza, que yo no toque directamente el hielo,
ni los utensilios que utilizo para prepararlo con las manos, porque nosotros tenemos sales, y esas sales hacen que se deprecie, en vez de ser cero, baja un poquito más, y utilizar agua destilada, ¿sí? Hay que triturarlo, compactar y uniformizar, o sea, la idea es que esté lo más chiquito posible para que así haya un contacto casi al 100% con el termómetro a verificar. Si ustedes lo hacen correctamente, le digo, bueno, y esto es con la práctica, si lo haces muchas veces, poco a poco vas a ir dominándolo y ya puedes llegar a esas incertidumbres de 5 milicelsius o 5 milikelvins. Esa es una referencia que les puede servir. También lo puedes usar para calibrar, pero eso es solo un punto nada más. Entonces ahora, si tienes un baño o un líquido, o perdón, un baño o un pozo, pues tú puedes poner el cero también ahí. Pero también lo puedes hacer de esta manera, sobre todo para estar verificando tus patrones, cómo se están comportando, sobre todo los RTDs. El RTD siempre, la referencia es la temperatura en 0 grados Celsius, la resistencia, perdón, en 0 grados Celsius. ¿Ok? Bueno, ahí está la norma, esa norma sí la pueden conseguir, ACTM en el, ¿cómo se llama? En el librito, en el 1403, porque viene por catálogo, ahí viene esa norma, que bueno, es pura de temperatura. A ver que lo tengo por aquí. Sí, aquí está, en STM. Y este es el volumen 14, perdón, esto lo se ve, 1403. Esta es una versión viejita, esta es versión 2013, creo que hay 2020 y tantos, ya ahora todo salió apenas. Lo van publicando a CTM. ¿Ok? Entonces, y ese volumen que les enseño ahorita es de pura temperatura. Les puede servir como una referencia. Bueno, estas son las fuentes de temperatura. ¿Qué otra cosa requiero? Pues son accesorios, dependiendo de lo que voy a calibrar. Guantes, termos, pinzas para sujeción, soportes para los termómetros de líquido en vidrio, que lo ideal, los termómetros de líquido en vidrio o de mercurio se deben de poner de forma vertical, no deben de estar acostados porque se separa la columna de mercurio. Luego ven gotitas alrededor de toda el capilar. Pues utilizo a veces alcohol para limpiarlo, soportes universales, multímetros para checar que haya continuidad o que la resistencia, que no esté abierto el termopar, el RTD o el termistor, y unas mirillas para poder ver de mejor manera en el caso de los termómetros de líquido en vidrio. O sea, son algunos accesorios que yo requiero para calibrar, dependiendo de lo que voy a calibrar, ¿verdad? Pero sí es importante. En el caso de ¿por qué el alcohol? En el caso ¿cómo se llama? Cuando tengo un baño líquido, pues es importante, antes de meter cualquier termómetro a ese baño, limpiarlo, porque luego por eso se nos contamina nuestro aceite, o si estamos usando agua, pues también se nos contamina el agua y pues tampoco es tan uniforme. Eso no nos da homogeneidad a la temperatura, porque ya tienes partículas que están ahí, están moviéndose, ¿no? Entonces, sí es importante limpiar el termómetro siempre que voy a meterlo en mi baño. Protejan el aceite de silicón. Su aceite de silicón, para empezar, no es tan barato. Si usas un aceite de silicón de buena marca, a veces el litro cuesta $1,000. Perdón, sí, sí, $100, perdón. $100 el litro. Entonces, sí es bastante. Y si tengo un baño de 3 litros o uno de 20 litros, imagínense, y se puede estar contaminando. ¿Ok? Bueno, esas son las 4 cosas que requerimos. Ahora, si quiero calibrar, ¿sí? Termómetros de diferentes, o sea, hay muchos termómetros dependiendo cómo miden. O sea, yo utilizo la forma de transferir calor, que es convección, radiación y conducción, son las 3 maneras de conducir el calor, y por medio de eso yo puedo medir temperatura, utilizo un medio para medir temperatura, donde puedo hacer efectos eléctricos, efectos mecánicos, o por radiación, utilizando esas 3 formas de transferir el calor. ¿Sí? Entonces, de medios mecánicos, pues tengo termómetros de líquido en vidrio o bimetálicos, termómetros de presión. En la parte eléctrica tengo termopares, RTDs, termistores, termómetros de circuito integrado. Y en el caso ya de radiación, pues tengo pirómetros ópticos o termómetros de radiación. Vean la infinidad de termómetros que tengo, y también tengo los otros que son termómetros ambientales. Si yo quiero calibrar termómetros de líquido en vidrio, ¿sí? Ahí están los de líquido en vidrio para que los ubiquen. Pueden ser de alcohol o de mercurio, dependiendo del intervalo. Por lo general, los de alcohol son de baja temperatura. Ideal es que los termómetros de alcohol no se utilicen en la industria alimenticia o farmacéutica, ¿sí?
los de mercurio, porque el mercurio es tóxico. El único problema que tiene el mercurio es que es tóxico. Todo lo demás es casi el ideal de un líquido termométrico. ¿Ok? Este, ¿Cuál es el intervalo? Pues de un termómetro de líquido en vidrio, pues va de -200 a 500 grados Celsius. Ese es el intervalo. Actualmente ya empiezan a dejarse de usar. ¿Por qué? Por la toxicidad del mercurio. ¿Sí? Hay diferentes exactitudes. Es un termómetro metálico, obvio, es frágil, no se puede automatizar. ¿Sí? Hay diferentes tipos de vidrio y de líquido termométrico que tiene, y es muy estable con el tiempo, siempre que lo conservemos de forma vertical, no estarlo siempre dejando acostado. Cuando calibras un termómetro de líquido en vidrio, antes de empezar la calibración, lo que tienes que es checar con una lupa o una mirilla, un monocular, revisas todo el capilar para ver si no hay gotitas de mercurio. Y por lo general, cuando lo tienen acostado, siempre hay gotitas de mercurio y hay que regresar todas esas gotitas de mercurio. ¿Ok? Ese tipo de termómetros, es lógico, no se pueden ajustar, solo se pueden calibrar. ¿Ok? ¿Con qué lo debo de calibrar? Se deben calibrar con baños o microbaños. Un líquido en vidrio no lo puedo calibrar con un pozo. ¿Sí? Eso no se debe de hacer. Algo muy importante cuando voy a calibrar un termómetro de líquido en vidrio es la profundidad de inmersión. ¿Cuánto lo tengo que sumergir? Ahorita lo vamos a ver más adelante. El patrón a utilizar dependerá de la exactitud, ¿sí?, de los termómetros de líquido en vidrio calibrar. Le puse TLVs, termómetros de líquido en vidrio. Cuando lo vean la abreviación son termómetros de líquido en vidrio. Por lo general utilizamos un RTE, un termistor como patrón. También la estabilidad y uniformidad de la fuente de calor, pues dependerá de la exactitud de los termómetros que voy a calibrar. Entonces, se dan cuenta que todo está en referencia a los termómetros que voy a calibrar, la exactitud para definir qué pozo, qué baño y qué patrón voy a utilizar. Siempre es importante ver eso. El fluido del baño para calibrar, pues dependerá también del intervalo de calibración. En el caso de los de líquido en vidrio, que son termómetros analógicos, se recomienda el monocular que les decía para ver mejor, y eso no está prohibido. Nos da una ventaja también a la hora de calibrar, que podemos reducir la incertidumbre. ¿Por qué? Porque mejoró la resolución del instrumento. Por lo general, los termómetros van de grado en grado. Con un monocular yo puedo a veces, algunos monoculares traen una escala donde yo puedo dividir ese grado Celsius en 10 partes, pero por lo menos en 4 partes lo puedo dividir y entonces con eso mejora la incertidumbre de la calibración por la resolución que le estoy poniendo. ¿Ok? En vez de ser un grado, le voy a poner 0.25 grados Celsius y eso es válido. Entonces mejoro la incertidumbre de mi calibración. Ya cuando lo use el usuario, pues bueno, él dependerá si lo sigue usando a simple vista, que va de grado en grado, y la incertidumbre o va a ser 4 veces mejor. La aportación de la incertidumbre por resolución va a ser 4 veces mayor que cuando yo lo calibré, porque yo lo hice con una mirilla. Y puede ser hasta 10 veces mejor, digo, si lo puedo dividir en 10 partes. Entonces, eso es importante. Y recuerden, un termómetro líquido en vidrio se debe calibrar con baños o microbaños. No lo puedes calibrar con un pozo. No se nos ocurra, porque a veces se nos ocurre, pues tengo el pozo y tengo insertos grandes, entonces le puedo echar aceitito y ya con eso estoy asegurando que es líquido y puede entrar el termómetro ahí. No, no hagan eso. Se puede dañar el instrumento, no está diseñado para echarle aceite a los insertos, ¿no? Los pozos son secos siempre, ¿ok? O quien también se le ha ocurrido ponerle rebaba para que haya mejor contacto también, tampoco eso se debe de hacer. Esas no son buenas prácticas, ¿ok? Bueno, esto es para líquido en vidrio. Les decía, es importante la inmersión. Entonces, los termómetros de líquido en vidrio hay de 3 tipos de inmersión, que es inmersión total, inmersión completa o inmersión parcial. Por lo general, aquí en la imagen que ustedes ven es un termómetro de inmersión parcial porque trae su línea. Por lo general son 76 milímetros de inmersión. Entonces, cuando yo lo voy a calibrar o cuando lo use, se tiene que poner hasta los 76, como es la primera imagen que dice inmersión parcial. Hasta ahí lo tengo que sumergir. Pero si el instrumento fuera de inmersión total, es decir, que no tuviera esa rayita, tengo que checar el modelo y todo y saber si es inmersión total o inmersión completa. Se dan cuenta que la inmersión completa tiene que estar completamente dentro del fluido que estoy viendo la temperatura. Si es un fluido líquido, yo tendría que tener una ventanita para poder ver la temperatura, porque ya cuando lo meto y lo saco, pues ya cambió la temperatura. Son muy rápidos, es muy sensible. Pero en el caso de inmersión total, que son los que más se utilizan y son de muy buena exactitud, tendría que meterlo, ¿sí?,
hasta un poquito menos de donde yo puedo ver, de tomar la lectura. Entonces, en ese caso, yo requiero un baño de calibración que desborde. ¿Qué quiere decir que desborde? Voy a borrar mi vaso que tengo aquí en la mano, ¿sí? Y yo pongo el termómetro, si está el termómetro ahí adentro, ¿sí? Entonces, si no está desbordando, tiene un nivel más bajo de agua hasta aquí, por ejemplo, yo tengo que hacer que esto desborde para que yo pueda poder medir con alta exactitud, porque si no, genero un poco de incertidumbre, ¿sí? Ok, entonces, tengo que tener cuidado con eso. Son los detalles de las calibraciones y que, bueno, en esa parte les podemos ayudar también, ¿eh? En la parte de cómo se debe hacer una calibración correcta de un termómetro. Déjenme ver una pregunta que me hacen aquí. ¿Se deben comprar aceites siliconados de las mismas marcas de los proveedores de baños o si es posible elegir siliconas de otros fabricantes? Ok. Dice, ¿qué características se deben considerar? Viscosidad, puntos de inflamación, etcétera, etcétera. Y lo importante, lo primero es el intervalo de uso y te da la viscosidad. Por lo general, en los aceites que utilizamos van de 5, 10 y creo que es 20 centistocks. Esta es la viscosidad. El de 5, si me dan, ahorita déjenme buscárselo rápidamente. Déjame dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Buscarle los intervalos, porque ya son intervalos ya muy definidos. El fabricante que se conoce de los aceites que, o sea, que empezó a hacerlos fue Down Corning, pero también hay quien de otras marcas lo puedes considerar mientras cumpla con los requisitos que tiene un Down Corning, que por lo general son 200.05 para 5 stock, 200.10 para 10 stock. Así es como se maneja. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Déjenme buscarle la información, permítame, para lo de cuál es el intervalo de cada uno de ellos. Déjenme, ahorita lo buscamos. Ahorita se los doy. No me den, nada más bien que lo encuentre. Y es bueno que hagan este tipo de preguntas porque, este, ¿cómo se llama? A veces se nos pasa y de veras es muy importante porque a la hora que estás trabajando, pues ya no sabes de esta parte, ¿no? Encuentro, creo que ya lo encontré. Espera. Entonces, sí es importante el intervalo que lo pueden conseguir de otras marcas, no hay ningún problema. Miren, el aceite de silicona, el 200.05 va de 50 a 250 grados. El aceite de silicón 710 va de 100 a 300 grados. Y luego tenemos el 200.10, ese va creo que menos 40 a 110, que no lo tengo aquí. Pero sí, o sea, si ustedes consiguen localmente el aceite de silicón que cumpla con las características porque tienen su hoja de seguridad, es lo importante, lo tienen, con eso ustedes pueden, ¿cómo se llama? Cambiarlo, no pasa nada, no, mientras cumplan los requisitos del Dow Corning, y, digo, y siempre sacan la hoja de seguridad y el intervalo es importante. ¿Por qué? Porque puede ir un intervalo más abajo y resulta que yo lo utilizo hasta 250 y al rato se me anda aprendiendo eso. Eso tienen que tener mucho cuidado, ¿eh? Nada más. En general, yo he utilizado aceites de otras marcas, no de la Dow Corning, y han funcionado correctamente. Pero es igual, las calidades son diferentes. A lo mejor un Dow Corning te va a durar muchos más años que uno de local, a lo mejor, que no es el original, digamos. ¿Ok? Bueno, déjenme compartir otra vez mi pantalla.
estaba hablando de la inmersión, y entonces la inmersión sí es muy importante en la hora de que voy a calibrar termómetros de líquido en vidrio. Por ejemplo, los termómetros de líquido en vidrio, si este termómetro es una CTM, o que le digo que está en las normas, tenemos que medir la temperatura de columna emergente también, porque afecta esa temperatura. Si estoy calibrando en 200 grados Celsius y la temperatura que tengo externa no es una temperatura estable, o sea, no estoy en un laboratorio con temperatura controlada, pues puede haber variabilidad y entonces se comporta diferente el termómetro. Entonces tengo que estar midiendo esa temperatura también. Aquí el de columna emergente se llama y hay que hacer correcciones a veces. ¿Ok? Bueno, entonces se dan cuenta, pues tiene sus detallitos. Importante no calibrar en pozos un termómetro de líquido en vidrio. Ahora vamos a hablar de termómetros de lectura directa. ¿Sí? Un termómetro de lectura directa pues, nos da directamente la lectura. No me importa si tiene un termistor, un termopar, un RTD, sino yo ya tengo una temperatura ya directa. Estos termómetros, ¿sí? Hay diferentes tipos de exactitud. Hay de contacto de ambiente y sin contacto. ¿Sí? Obvio, tenemos diferentes tipos de sensores. El intervalo va desde -260 hasta 2000 grados Celsius, podría tener, ¿no? Por ejemplo, en un termómetro por infrarrojos. Puede ser la lectura analógica o digital. Puedo tener las dos opciones. Entonces, ¿qué es lo que más se calibra en la industria? Termómetros de lectura directa. ¿Con qué los tengo que calibrar? Pues puedo usar pozos o baños, dependiendo del intervalo de temperatura. Ajá. Es importante también conocer la profundidad, porque bueno, si tengo un termómetro pequeñito, ¿sí? Pero tengo un termómetro más grandote, pues eso, necesito la profundidad, también es importante. Igual que en lo anterior, los patrones y la fuente de calor dependerá de la exactitud del instrumento que voy a calibrar. Y el pozo para seleccionar, pues dependerá el intervalo de calibración y también la estabilidad y uniformidad, como yo les comentaba. En el caso de los termómetros de lectura directa, pero de ambiente, ¿sí? Aquí lo debo de calibrar con una cámara de calibración. Tengo que hacerlo con una cámara de calibración. ¿Por qué? Porque eso no lo puedo meter en el pozo ni lo puedo meter en el baño líquido, ¿no? Porque ahí lo están viendo, tienen un sensor. Algunos tienen un sensor externo, pero otros lo tienen internamente, entonces yo ni siquiera lo veo. Entonces tengo que meter todo el equipo dentro de la cámara. Entonces, el patrón que yo utilice pues depende de la exactitud, que por lo general nuestros patrones que tenemos un indicador, el sensor, yo lo puedo meter a la cámara y meter el indicador, que es lo que le comentaba hace ratito, cuando quería verificar, sería tener lo ideal tener una camarita para tener una temperatura ambiente controlada. Si nada más vas a verificar y no vas a calibrar, pues bueno, tendrías que tener una camarita que te pudiera ayudar a hacer eso. La estabilidad y uniformidad, pues obvio, va a depender de la exactitud con la que quiero calibrar. Por lo general, estos termómetros ambientales no son de alta exactitud. Y no nada más calibro en la parte de temperatura, también la calibro en la parte de humedad. Entonces, estas cámaras están controladas en temperatura y humedad. Si hay cámaras climáticas que nosotros vendemos de las cámaras Cambic, podemos tener desde menos 5 grados Celsius a 60 grados Celsius y humedades del 5 al 95 en una cámara de calibración. Hay también, si solo tengo temperatura, hay cámaras de temperatura que llegan a 90 hasta 180 grados Celsius. Entonces, sí tengo un intervalo grande donde yo puedo calibrar este tipo de instrumentos. ¿Ok? Déjenme ver, no he revisado si tenemos preguntas. No, todavía no hay preguntas. Ok. Bueno, ¿qué otro? Bueno, este es el caso de termómetros ambientales. Aquí, por lo general, pues obviamente tengo que tener un patrón de temperatura y humedad. Hay instrumentos, seguramente conocen la marca Vaisala, que es la que más se utiliza para la parte de humedad, que puede medir temperatura y humedad al mismo tiempo y ser el patrón para calibrar este tipo de instrumentos que miden temperatura y humedad. Entonces, hay cámaras climáticas que mucha gente utiliza, pero también hay cámaras de calibración. El intervalo por lo general es ambiental, no es de muy baja temperatura ni muy alta temperatura. Por eso es las de calibración ya alcanzan hasta 60 grados Celsius. ¿Ok? ¿Qué otros termómetros que podemos hablar? Pues son los termómetros sin contacto.
¿Como cuáles? Pues aquellos que utilizamos en la pandemia, que todo el mundo veía los infrarrojos, ahí que dice termómetros láser. Pues bueno, aquí tenemos una fuente de temperatura que tiene un cuerpo negro. ¿Sí? ¿Qué es un cuerpo negro? Es un cuerpo que su emisividad es 1, es aproximadamente 1. Es decir, que él no emite nada, sino casi todo lo absorbe. Entonces podemos calibrar de esa manera. Y estos instrumentos, pues bueno, se deben de calibrar. Desafortunadamente, pues estos termómetros los utilizamos en la pandemia, pero no están diseñados para eso. Para medir la temperatura corporal no están diseñados. Su error es más de 1 grado Celsius y tenemos que tener errores menos de 1 grado Celsius para decir que se funcionaba. Lo ideal sería tener un termómetro óptico, este, o rectal o bucal para tener una mejor temperatura, pero pues eso generaba pues más contaminación, ¿no? Y pasarse más el virus de unos con otros. Pero pues se usaron estos, no son los recomendables, pero en la industria se utilizan bastante. Los termómetros de radiación o infrarrojos, pues, a veces para altas temperaturas, pues no podemos llegar o contactar, entonces se hace desde lejos. El patrón a utilizar, pues depende de la exactitud del infrarrojo, y la estabilidad de uniformidad de la fuente de temperatura, que en este caso tiene que haber un cuerpo negro, pues también dependerá de la exactitud del instrumento que voy a calibrar. También por ahí seguramente aquí se le ocurre, no, pues también las cámaras termográficas, sí, una cámara termográfica mide temperatura, tampoco es de alta exactitud, pero se deben de calibrar, sí, también debemos de calibrarla, aunque lo que nos da ahí es una imagen termográfica y lo que hacemos es comparar después de un tiempo, la imagen termográfica porque se utiliza para mantenimiento, no es tanto para medir la temperatura en sí, sino más bien qué imagen termográfica me dio el motor, por ejemplo, cuando lo instalé y a los 2 meses reviso si no hay calentamientos, porque ya esté mal alineado, desbalanceado, cosas de esas, para eso se utiliza para mantenimiento, ¿ok? Pero igual se pueden calibrar también, son infrarrojos. Bueno, ya hasta ahí terminé, mire, casi me eché exactamente la hora que tenemos. No sé si haya preguntas, dudas. Recuerden que les van a mandar esta, ¿cómo se llama? Esta presentación, ¿sí? Se las va a mandar mi compañera Itzel una vez que termine. Ahí hay un QR si quieren, ahí pueden contactarse directamente con nuestro WhatsApp si tienen alguna duda, pregunta. Con mucho gusto ahí lo pueden hacer. Obvio, está mi correo electrónico. También nos puso hace ratito mi compañero Itzel el teléfono y WhatsApp. Cualquier duda, pregunta que tengan, con mucho gusto les podemos ayudar a definir qué equipo requieren o si requieren algo de capacitación, también lo podemos hacer, ya sea de forma presencial o virtual, les podemos ayudar, ¿ok? Este, Ahí está otra vez, nos hizo favor de poner el correo. Le digo, si quieren escanear el WhatsApp, ahí jala luego nuestros datos de WhatsApp, se puede hacer. Dice, para calibrar temperatura en medios de aire, me pregunta Miguel, ¿existen sondas RTD específicos para aire con elementos de sensor expuesto? No, no hay ninguno con elementos de sensor expuesto porque tienen que estar protegidos, la humedad le afecta, están sellados un RTD, no puede estar expuesto. Entonces, uno que es el RTD que tú tengas de contacto, puede estar en contacto con el aire, ahí está en contacto, entonces no hay ningún problema. Es un poco lenta la respuesta, pero eso se utiliza. Eh, y los otros que son por dimensión, ¿cuál sería el más adecuado para calibrar los medios de aire? Para calibrar un medio de aire tiene que ser una cámara climática, ideal. Si estamos hablando del medio de aire, es una cámara climática, que también tienen estabilidades de 0,03, 0,02, en el caso que las manejamos nosotros que son Cambic, es lo que tiene estabilidades y uniformidades. ¿Sí? Entonces, eso te puede servir bastante. Sí, pero sin los RTDs con sensor expuesto no existen, porque van sellados, la humedad les afecta bastante. Si hay una pequeña entrada de humedad, el RTD ya no sirve y no se puede ni calibrar, porque no es estable. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Yo les agradezco también desde ahorita su tiempo, su confianza hacia nosotros y cualquier duda, de veras estamos para ayudarles, a apoyarlos.
Si requieren alguna norma que no sea, ¿cómo se llama? De costo, pues se las puedo mandar. Las que son con costo, pues hay que acudir, por ejemplo, el que dije a CTM, hay que acudir a CTM y comprar la norma. No sé cuánto estén, pero sí no hay que difundir tanta piratería. Todos quisiéramos tener todas las normas, pero pues obvio, alguien se quemó las pestañas para hacer esas normas y pues hay que comprar. Pues si no hay nada más, yo les agradezco su tiempo, su confianza y estamos para servir. Nos vemos el próximo 14 de noviembre para el siguiente en vivo, que hablaremos de selección de equipo de calibración para medidores de